Hoy vamos a hablar de Il Castrati. Il Castrati. No está en español, está en italiano. Que significa... sería como las personas castradas. En este caso, puntualmente masculinas. Porque bueno, son las personas que tienen testículos. Pero también puede ser alguna otra persona que biológicamente haya desarrollado genitales. Genitales así, testiculares. Sí, Bueno, hay gente XXI, viste, que tiene ambos genitales. Por eso no quiero decir solamente hombres, varones. claro. Quizá en ese entonces, en esa época, pues estamos hablando de hace bastantes años, miles y miles de años, a una persona así la mataban, viste, la prendían fuego, qué sé yo, porque era un engendro. ¿Viste? Estamos hablando de hace 1000 años, el mundo estaba en otra. Pero il castrati, o el castrato, era ni más ni menos que la persona que cantaba con voz aniñada, femenina, se decía. Y con una particularidad. No, ¿Qué particularidad? y no sucedía naturalmente. O sea, la voz es, esa voz dulce y digamos, muy específica de niñito. Sí era natural, pero lo que hacían para que se mantuviera no era muy natural, que digamos, ¿no? Exactamente. Los castrati eran los niños que cuando aprendían a cantar desde muy joven y tenían facilidades, es decir, tenían talento, había una técnica que se desarrolló durante muchos años, que era remover los testículos. Los testículos. ¿Por qué remover los testículos? Porque de esa manera se cortaba el desarrollo Hormonal. hormonal. Claramente, cortando la testosterona, estas personas podían conservar tonos agudísimos para poder cantar piezas de contralto, de soprano, de mezzo soprano, que por lo general están asignadas a las mujeres. Pero ¿qué pasaba? Las mujeres no podían cantar. Como tantas otras cosas en la historia, ¿no? Un papa levantó un dedo y dijo, no van a cantar más las mujeres, van a cantar los hombres. Entonces los compositores no tenían intérpretes, Claro. no había manera. Los, los niños cantaban las partes agudas, pero era muy difícil porque duraba muy poco, es decir, a los 7, 8, 9 ya perdías el rango vocal. Sí, empezaba a cambiar un poco esa voz y ya está, cagaste fuego. Evidentemente, esta era una técnica que ahí la estamos viendo dolorosa, ¿no? Estamos hablando de hace miles de años. Pobres Bueno, chicos, ¿no? era un tijeretazo, con un cúter ahí, no vimos. Y doloroso, una práctica dolorosa. Para poder hacer esto y que no doliera tanto, ¿qué se usaba en esa época, sabes vos? No, ni quiero Opio. saber. Ah, Opio. mira, No había anestesia, no había pichicata, no había justo que... pastenaca. Claro, Había que hacer que el dolor sea el menor posible. claro. Si tenías suerte, si no, agarrate de algo y tijeretazo. Pero vamos a ver algunas particularidades de estos muchachos. Porque pasaban muchas cosas, ¿eh? Evidentemente, en esa época todo era distinto. Y los castrati, casi te diría que eran estrellas de rock. Estrellas de Eran, rock. sí, totalmente. Ser un castrati no era algo mal visto, todo lo contrario. Era como si te dijera que podía ser un Carlitos Tevez. Ok, ¿Por qué? Porque si de repente la familia era de bajos recursos, digamos, si no era una familia adinerada, rica, sí. y de repente tenías un nenito que cantaba lo más bien, ya se decía, acá tenemos un potencial castrati, como decir, tiene potencial para jugar bien al fútbol. Bueno, si tenía potencial para ser castrati, agarrate. Oh, ¿Por qué? Porque si le aplicaban la operación y podía desarrollar una carrera como cantante, los castrati eran muy solicitados y un castrati podía financiar a toda su familia, es decir, hacer una carrera cantando y sacar a su familia de la pobreza, de la miseria. Entonces eran amados, venerados, también mira, porque eran una especie de anomalía, es decir, era un hombre adulto con facciones femeninas que cantaba agudísimo, como una mujer. claro, claro, pero Bien. estaba como bien ponderado.
O sea, Sí, totalmente. estaba bien visto haber tenido esa cirugía, de hecho, ¿no? En algunos casos sí. Se y en incentivaba, algunos por no. así ¿Por qué? decirlo. Se Porque incentivaba. algunos pintaban bien al principio de que iban a ser unos grosos musicalmente y tenían linda voz y hacían la operación y tenían una carrera exitosa, y algunos otros no. Y de repente no cantaban tan bien y se quedaban toda la vida sin huevo. Claro, qué bajó. Entonces, traía Qué muchas, frustración encima, ¿no? sí, muchos efectos secundarios, porque Claro. tu cuerpo pierde el desarrollo hormonal. Y también, obviamente, no había muchos métodos anticonceptivos en esa época, Sí. y las enfermedades de transmisión sexual eran moneda corriente, no había educación sexual, pero los castrati eran amantes fogosos y populares. Ok. Ah, sí. Porque las mujeres obviamente querían estar con los castrati al definitivamente saber que no iban a quedar embarazadas. Es decir, un castrati al no tener la posibilidad de generar esperma, cuando tenías una relación sexual sin ninguna protección, Claro. no había posibilidad de quedar embarazada. Entonces eran unos capos, ¿viste? Eran unos capos que cantaban, se iban de gira por todos lados y ya estaban con todas las guachas, qué sé yo. Pero, bueno, una vida tormentosa también, ¿eh? Porque había algunos efectos secundarios. Es decir, había mucho dolor, evidentemente, y para alivianar este dolor se usaba mucho opio en esa época. Mucho. Entonces terminaban siendo todos unos faloperos tremendos. Claro, como vos decís, los rockeros de época. Sería como unos rockeros de hoy en día, digamos. Qué Solo loco. que sin huevos y cantando muy agudo. Mira. Che, ¿es alguien reconocido quien tenemos en la imagen? A ver. Mira, uno de los más conocidos, de los más famosos, el mejor castrati de todos, Carlos Broschi Farinelli. Hay una peli, la pueden ver, se llama Farinelli. ¿Es este sujeto? Es ese sujeto, bueno, obviamente esto es una ilustración Es de una- su, sí, de su sí, sí. modelo. Es como un modelo vivo ahí. Murió en 1782, no hace tanto. La eminencia de los castrati. Y el último castrati de todos, es decir, la última persona a la que se le aplicó esta operación, que ahí lo pusimos también, pueden retroceder un poquito y ver el método, que no era otra cosa que levantar así el escrotito, la bolsita, señora, donde están los gobelines, y bueno, cortar, ¿no? Cortar ahí unas glándulas para que no siga desarrollándose la voz de este muchacho. Sí, Alejandro Moreschi fue el último. Murió en 1922 y hay grabaciones. Ahora la vamos a escuchar. Puedes ponerla un poquito de fondo mientras seguimos. Obvio, sí. Vamos a Este escucharla muchacho mientras tanto. Fue la última persona que se le aplicó este método y de la cual hay grabaciones para escuchar hoy en día cómo cantaba. Pero es loco porque vos lo escuchás y escuchás un niño, un infante, y en realidad era un gordo de 40 años cantando ahí. Claro, claro. Muy, muy, muy agudo. El Ave María, ¿no? El famoso Ave María. Tremendo. Bueno, lo dejamos igual de fondo, se va a ir escuchando. Cuando, dejalo de aparezca fondo. cuando aparezca su voz, tipo, nos detenemos. Ahí va. Otros lados B. Muy agudo, Y esto Hermoso. es sin falsete, digamos, ¿no? Es una locura. El lado B, quizás, para todos los que no lograban una carrera prodigiosa, siendo castrati, tocando y cantando en las orquestas, Ujú. quedaban con, bueno, con desarrollos, por ejemplo, a algunos le crecían las tetas, ¿viste? Ah, Le crecían tetitas. Como a mí, un poco, yo tengo un poco de tetita, ¿eh? Pero quizá a ellos le crecían un poco más. Algunos terminaban prostituyéndose, porque había una época en la que había bastante prostitución infantil. Sí, Era- yo me acuerdo de había una serie que lo mostraba. The Alienist. De Alienist. Sí. Hay una serie ahora que Ahí se me llama acuerdo. The Aliens, que habla ahí de la prostitución infantil y cómo era algo evidentemente común, había oferta y demanda. Y dicen que muchos de estos castrati que no terminaban haciendo su carrera como cantantes, terminaban encorsetándose, porque además sus rasgos seguían siendo suaves y femeninos, al no desarrollar vello facial y algunas otras Claro. cosas que tienen que ver con la testosterona, terminaban prostituyéndose tanto con hombres
como con mujeres. Si ustedes vieron la película Shakespeare apasionado, que ahora vamos a poner la foto, Sí, hay ya la un pongo. personaje que también ahí en la época del teatro isabelino, todo, las mujeres no podían actuar también. Entonces los papeles de mujeres los hacían hombres disfrazados y por supuesto las voces musicales de las mujeres las tenían que hacer los castrati también. En esa peli se puede ver un personaje que hay castrati y las voces que cantan, ¿no? Que son todas las agudas. Sí, sí, ahí lo tenemos. En la peli está acentuado todos sus rasgos así femeninos. Claro. Como que actúa justamente de eso, de un castrati. ¡Castrati! Castrati. ¿Y viene del Tano? Totalmente. Viene del italiano. ¿Habrán Sobre sido los todo primeros? porque- No. Y surgió en Italia, en definitiva, porque fue un papa el que levantó un dedo y dijo, che, Claro. no van a cantar más las mujeres, ¿no? Claro, Necesitamos... No sé si fue el papa el que autorizó esta práctica, pero tampoco debe haber dicho que estaba mal, porque si no, no lo hubieran hecho tanto tiempo. Claro, totalmente. Pero duró bastante, te digo, muchos años. Ah, Una ¿sí? práctica de muchos años. Sí, ya te digo, hubo un momento en el que era una gloria, no estaba mal visto. No decían, ay, qué horror, no, como decían, ojalá el nene salga castrati. Ojalá. Porque era un éxito, digamos. Mirá qué loco. Increíble. Sí, la verdad que una locura. Un aplauso. Un aplauso para el Castrati. Il Castrati. Y castrati. A mí me encanta Increíble. cantar agudo, te digo, ¿eh? Sí, está bueno. Pero más nos gusta el bebop. Te he ¿Cómo visto sigue esta ahí historia? últimamente cantar aguditos, hacer unos grandes falsetes. Me gusta el falsete, me gusta porque es una técnica interesante lo que tenés que hacer con la garganta, con las cuerdas. Sí, sí. Pero también me gusta tener huevos, te digo, no sabría cómo es no tenerlos, no sabría comparar, pero está bueno. Es más interesante. No lo sabemos, nunca vamos a saberlo. Habría que jugarse un pleno, ¿viste? Igual ya es tarde, ya desarrollamos. No, obvio. Pero Pero bueno, es un milagro que haya llegado hasta acá la humanidad, verdaderamente. mal, ¿no? Es como que es un montón. Es un montón. Bueno, Juancito, me encantó tu sección. Ahora vamos a pasar a otra sección.